No son visiones. Venezuela comparte los primeros puestos de la tabla de las clasificatorias al Mundial 2026 junto a Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Y cuáles son los motivos para esta hazaña? ¿Será suerte? ¿Será casualidad? Para nada. Y es que no hay que ser mezquinos. Tiene excelentes jugadores, un muy buen entrenador y el sueño del que la viene luchando desde abajo. Los caribeños se han convertido en la inesperada revelación de estas clasificatorias, que a unos sorprende y a otros pone contentos, en especial en nuestro país, en donde residen más de 1,5 millones de venezolanos. El empate conseguido ante Brasil y la goleada sobre Chile en Maturín frente a su público ha convertido a Venezuela en la doble estrella de esta jornada del premundial. Si Ecuador es el equipo con mejor evolución en Sudamérica, Venezuela es el segundo. Hasta hace poco las selecciones del continente pensaban hay que golearlos para tener una buena diferencia de goles. Y ahora se rascan la cabeza para ver cómo los empatan. La Vinotinto pasó por encima a Chile con un 3-0 y un celebradísimo Jefferson Soteldo. Actualmente Venezuela solamente tiene 2 goles en contra en 4 partidos. En otras épocas habría tenido 14 o 15. El fútbol venezolano era como un submarino, nadie lo veía, decía el médico Richard Páez. A día de hoy, ese submarino está en la superficie. Hoy, Perú enfrentará a la Vinotinto con las falencias y críticas a la dirigencia que ya hemos visto. ¿Será que estemos preparados para una victoria? Preste atención a este dato. Con la oficialización del decreto legislativo 1582, que endurece el marco migratorio en el Perú, los dueños de hoteles, hostales, empresas de transporte, así también como los arrendatarios que hagan tratos con extranjeros en situación irregular en nuestro país, serán multados. Esta nueva reglamentación entró en vigencia el pasado 14 de octubre tras vencerse el plazo para que los extranjeros tramiten su permiso temporal de permanencia, también conocido como PTP. Y óigalo bien, esta norma tiene alcances para todos los empresarios dedicados a los rubros mencionados. De ahora en adelante, según el texto en cuestión, los servicios de hospedaje tendrán que solicitar un documento de identidad a los extranjeros a fin de brindarles el servicio y proceder con el registro correspondiente. Migraciones, en coordinación con la Autoridad en Turismo, dicta las medidas reglamentarias para el acceso y transmisión de la información en los casos que corresponda. Precisa el apartado 2 del artículo 61, obligaciones de los servicios de hospedaje. En ese mismo punto, los arrendadores de inmuebles tendrán que solicitar un documento que avale la situación legal en el país a los extranjeros antes de rentarles cualquier tipo de departamento, casa o cualquier predio. Aunque la norma no hace diferencia directa a quienes alquilan inmuebles a través de aplicativos, se indicó que también la ley los alcanza. El responsable de dicho arrendamiento debe informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones a través de sus plataformas digitales y brindar acceso a las instalaciones de los establecimientos de hospedaje a efectos de realizar acciones de verificación y fiscalización. El artículo 60 de la mencionada ley también remarca las obligaciones que tienen las empresas de transporte interprovincial que deben solicitar un documento de identificación, además de requerir que las personas extranjeras que viajen deben tener el PTP correctamente tramitado. Así que ya lo sabe, es deber de todo buen ciudadano cumplir las normas y hacer respetar la ley. Se enciende la polémica luego de que el Congreso del Perú aprobara con 72 votos a favor una ley que reconoce los derechos al concebido. Esta ley fue presentada por la bancada de Renovación Popular y fue observada por el Ejecutivo en mayo pasado. En el código vigente se establece que la persona humana es sujeto de derecho desde el nacimiento, pero con esta modificación se establece que esos derechos aplican desde la concepción. De acuerdo al primer artículo de la nueva ley, define al concebido como persona humana sujeto de derecho. En el segundo artículo establece que el concebido goza de identidad propia, identidad genética única e irrepetible y una personalidad independiente de la madre. En el tercer artículo propone la modificación en el Código Civil. En el cuarto se reconocen y protegen los derechos al concebido, a la dignidad, a la vida, a la integridad propia e independiente de la madre gestante, entre otros. Los últimos artículos se refieren al acceso a la salud de la madre y se establece que, en situaciones de riesgo médico en los que se ponga en peligro la vida de la gestante y el concebido, corresponde a la madre o al cónyuge decidir respecto a los actos médicos a ejecutarse.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió a la presidenta Dina Boluarte observar la norma, porque contradice la decisión de la Corte Suprema que establece la constitucionalidad del protocolo de aborto terapéutico y del Tribunal Constitucional que ordena al Ministerio de Salud la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia por ser un método anticonceptivo y no abortivo. Si quieres estar mejor informado con todas las noticias de Panamericana, visita estos enlaces y no olvides suscribirte.